Bien, ahora sí podemos empezar entonces. En el día de hoy nos vamos a referir al tema ético deontológico y a los aspectos relacionados con la mala práctica en la medicina. Mm, Son elementos que lamentablemente no tenemos en el currículum de la carrera de medicina como materia específica, cuando en la mayoría de las facultades de medicina esta materia existe. Como materia independiente, quiero decir, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de, digamos, disminuir esa falencia incorporando esta temática en distintos niveles y en distintas materias de la carrera de medicina con el objetivo de que estos elementos no pasen desconocidos o desapercibidos por ustedes. ¿Ya? Entonces, es por eso la importancia de incorporarla en administración sanitaria también, ¿no? La administración como tal, la gerencia de servicios de salud, requiere también de muchos elementos de ética y actitud moral, digamos, en la gestión de recursos de los mismos hospitales y de recursos humanos. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver con ustedes. ¿Cuál es el concepto de ética que deberíamos manejar nosotros? Entonces, en este concepto se dice que la ética es la conducta que se determina como moral, ¿no? La moralidad de las personas en un espacio y tiempo determinado y dentro de un grupo social, es decir, que todo el grupo social considera adecuado, pertinente esa conducta, ¿no? Y por eso también se llama ética o moral, ¿no? Cuando actuamos con moral, estamos actuando de acuerdo a normas socialmente establecidas. Quiere decir que todos los grupos humanos automáticamente establecen ciertos comportamientos entendidos como los adecuados, como los permitidos, como los esperados en la relación con las personas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de ética o moral. La moral entonces se referirá a reglas y normas que guían los juicios sobre lo moral o inmoral. Es decir, ¿qué es lo que vamos a considerar moral o inmoral? Hay ciertas normas y reglas sociales que determinan eh, las pautas en un individuo, en las personas, en la familia, en las instituciones y en la sociedad. Entonces, el cumplimiento de estas reglas y normas que pueden no estar escritas en muchos casos, sino simplemente ser, digamos, conductas que se promueven dentro de la convivencia humana. En muchos casos también estas pueden estar, digamos, escritas o redactadas en un manual de ética o de conducta ética. Por ejemplo, en Bolivia tenemos una norma nacional del Ministerio de Salud referida al comportamiento y ética del personal de salud, ¿no? Entonces, los reglamentos que hay en cada institución también de comportamiento principalmente, el hecho de ser puntual, el hecho de ser respetuoso, el hecho de colaborar con los compañeros de trabajo, de respetar las libertades de los otros componentes de nuestro grupo social y el no abusar ni de la autoridad ni ningún tipo de abuso o maltrato son parte de los reglamentos o normas éticas y morales que rigen en la mayor parte de las sociedades. José Ingenieros decía, un escritor latinoamericano, decía, las fuerzas morales convergen al sentimiento del deber, es decir, es lo que yo concibo como
lo que debo hacer y cómo debo actuar, cómo debo proceder. Y de ahí es que se dice que por encima de las leyes que rigen en un país están los códigos morales, los códigos éticos, que muchas veces, como les digo, son mucho más fuertes que las leyes, ¿no? Y por eso les he puesto esta foto de los piratas del Caribe, porque los que han visto esta serie del cine recordarán bien que entre los piratas ellos mismos, ¿no?, exigen el cumplimiento del código, ¿no? Entonces, el cumplir el código es cumplir esas conductas que deben primar en el grupo social, en este caso en el grupo entre los piratas de los océanos, deben primar códigos de comportamiento, ¿no? O sea, el no robarse, el no afectarse unos contra otros, el respetar a la hermandad, etcétera, ¿no? Entonces, si recuerdan bien esa escena de la película en donde el código es traído a una reunión de los diferentes líderes de los grupos piratas que hay en la película, traen un libro grande, un libro gordo que lo abren y empiezan a revisar ahí, a repasar el código de los piratas, ¿no? Entonces, eso se aplica en general, o sea, con la misma connotación cuando hablamos de moral o ética, ¿ya? Entonces, son conductas que debemos cumplir, debemos proceder de esas maneras, porque es algo que hemos, digamos, consensuado socialmente, ¿no? Para tener una vida digna, una vida tranquila, una vida respetando derechos de unos y otros. Entonces se deben respetar esos códigos. Ética o moral, vamos a seguir viendo, es un conjunto, la ética es un conjunto de conocimientos derivados de la reflexión sobre la conducta humana, ¿no? Al tratar de explicar la moral de manera razonada, fundamentada, teórica y científicamente, ¿no? Y hoy en día hablamos de ética y bioética, por ejemplo, en la investigación científica, por ejemplo, ¿no? En donde a partir de lo que ha sucedido en la declaración de Nuremberg, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y a todos los abusos que habían cometido los científicos nazis en población judía, se empieza a hablar de ética y de bioética en la investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, que yo no puedo pues abusar del ser humano a título de hacer investigación, ¿no? Entonces, en la época nazista habían experimentos que se hacían sobre el cambio de color de los ojos, sobre el tiempo de resistencia ante los gases o ante la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, que mataban gente, ¿ya? Los científicos nazis, a nombre de la ciencia, experimentaban con los seres humanos, principalmente con los judíos, ¿no? Entonces, eso es algo que nace a partir de estas conductas que posteriormente uno quiere normar, reglamentar para que se cumplan y se adopten conductas consideradas morales, consideradas éticas, ¿no? Muchas veces entre nosotros nos decimos, tú no tienes moral para hablar de estas cosas, ¿no? De algún aspecto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Se dice eso porque cuando la persona, ¿ya? Cuando la persona que habla sobre un tema ha cometido ya el error, ¿no? Y empieza a querer demostrar a esa persona que nunca, que él nunca habría cometido, digamos, ese tipo de error cuando ya lo hizo anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes tienen esa demostración, ¿no? De cuando decimos tú no tienes ética o no es ético que hables de esto si tú mismo has cometido ese error, ¿no? No tienes la moral para poder decir eso porque tú ya has incumplido eso que ya estás reclamando en este momento y estás observando, tú también lo hiciste, ¿no? Entonces, esos términos nos ayudan a entender. Y como les decía, cuando nace la bioética, ya
se refiere a un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, ¿no? En cuanto a que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales, ¿no? Por eso os decimos, la bioética en la investigación implica el respeto por el ser humano, el respeto por la vida humana, el respeto por los derechos de los pacientes, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos por ello del consentimiento informado, por ejemplo, tiene derecho a saber qué se va a hacer y dar su consentimiento, por ejemplo, un paciente que va a ser incorporado en un estudio. O sea, solamente puede hacerlo con su consentimiento, ¿verdad? Y además, estas normas bioéticas actualmente le permiten al paciente que, a pesar de él haber aceptado ingresar en el estudio, el momento en que él lo decida, cuando él lo crea conveniente, tiene todo el derecho de abandonar el estudio. Y no lo podemos retener, no le podemos decir, ah, tú has firmado, tú te has comprometido y tienes que venir sí o sí. No, no se debe respetar inclusive hasta esa decisión de dejar un estudio, aun cuando él mismo haya dado su consentimiento de inicio. Entonces, dentro de los conceptos de ética y bioética, ética médica, por ejemplo, hay principios éticos que nosotros hemos empezado a definir, ¿ya?, para la relación médico-paciente, por ejemplo, ¿no? Es decir, principios bioéticos importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando entre los más importantes, cuando hablamos de la ética principista, hablamos de la beneficencia y no maleficencia, es decir, siempre buscar el beneficio del paciente, y la no maleficencia significa el no hacer daño al paciente. Entonces son principios fundamentales de la bioética, y lo propio la autonomía del paciente, es decir, el paciente decide por sí mismo las cosas, ¿no? Entonces, autonomía y autodeterminación pueden estar relacionados, pero fíjense que a esto se van sumando otros elementos, ¿no? De la prioridad, por ejemplo, es decir, el saber establecer qué es urgente, qué es prioritario, ¿ya? La solidaridad, otro principio en bioético, de ética y médica y bioética. El consentimiento informado ya es parte de estos principios. La confidencialidad, el no poder, digamos, el identificar al paciente con nombre y apellido para que sea tipificado por la sociedad, no se puede hacer. Por eso, generalmente en los estudios se habla de paciente o de un número o código que se le asigna a cada paciente, y al final es un número, no es una persona, ¿verdad? Entonces, eso conserva la confidencialidad de estos pacientes que son parte de estudios o investigaciones. La veracidad es otro principio ético bioético, es decir la verdad siempre al paciente, decirle la verdad al que está participando en un estudio, no ocultarle nada, y el principio de justicia también, ¿ya? Entonces, la equidad puede ser también incorporada como otro principio para que se haga un trato no discriminativo, sino que todos los pacientes sean tratados de la misma forma. ¿A qué se refiere la deontología médica? Son vocablos griegos que vienen del vocablo deontos, deber, y logos, ciencia o tratado, ¿no? Es una ciencia o tratado acerca de los deberes de la profesión médica, por eso se habla de deontología médica, los deberes del médico, ¿ya? Entonces, es un conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico, ¿ya?, de todos ustedes que están ya a punto de concluir su carrera médica. Es importante recordar que deben cumplir principios y reglas éticas, ¿no? Entonces,
¿Qué se considera antideontológico, o sea, contra la deontología en la medicina? ¿Qué puede ser tipificado como antideontológico en medicina? Fíjense estos conceptos que se encuentran escritos por del doctor Miguel Ayala Fuentes, un médico que escribe mucho sobre deontología, y dice: lo antideontológico es que existan médicos ladrones, es decir, médicos que quieran enriquecerse con su práctica médica a costa de los pacientes y les roben, inclusive. O sea, robar no significa entrarse a la casa del paciente y sacar algo de él. Un robo también es, por ejemplo, que yo le cobre a un paciente más de lo que debía cobrar legalmente, o le cobre por algo que no le hice. ¿Ya? Ha habido casos en la historia en Cochabamba, por ejemplo, que en Quillacollo se habló de un caso muy mentado en que a un paciente le dijeron que le hicieron una cirugía, una neurocirugía a nivel del cerebro, y el paciente tenía obviamente la cicatriz, tenía la sutura, le afeitaron el cabello y todo ello, pero simplemente le hicieron la incisión en la piel, ¿verdad? Y le cobraron como si le hubiesen hecho una cirugía en el campo neurológico, y tuvo que pagar eso cuando después recién se dio cuenta por otros médicos, obviamente, que no le habían hecho prácticamente nada, que simplemente le habían hecho la incisión en la piel y la habían cerrado ahí. Médicos lujuriosos, o sea, el hecho de tener una paciente mujer o varón y un médico varón o mujer aprovecharse de ello para buscar otro tipo de situaciones lujuriosas, o sea, es antideontológico, ¿no? Muchas veces pedimos a los pacientes que se desvistan, y en muchos casos se ha visto que hay médicos que piden a los pacientes desvestirse simplemente por la mala, eh, por esa idea lujuriosa de ver a alguien desnudo, ¿sí? Entonces, y no porque necesita, digamos, examinar en detalle a un paciente, ¿no? Entonces, yo mismo conocí en mi internado, cuando yo era interno, en la Caja Nacional había un médico del servicio de medicina con el que hacíamos turnos cuando nos tocaba alguna vez, y ese tenía el mal hábito, en mi concepto, de que todo paciente que entraba a emergencias, él no lo examinaba si no estaba desvestido en la camilla. O sea, era un mal hábito realmente, ¿no? Y ahí uno ve los pensamientos hasta lujuriosos, ¿no? O sea, ¿por qué si ese paciente está viniendo con un dolor en el, pónganse en la espalda, por qué le tengo que hacer desvestir completamente? Y tenerlo en la camilla, inclusive con frío y con todo, y ni siquiera con una sabanilla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son antideontológicas. Los médicos mentirosos, los médicos indiscretos que van contando todo lo que ven en sus pacientes, los médicos déspotas que quieren que su paciente haga todo como si fuese una orden militar y que el paciente cumpla como si fuese un soldado. Entonces son comportamientos antideontológicos. Y fíjense, todavía hay más cosas, ¿no? Los médicos desleales, ¿no? La deslealtad es algo que realmente es uno de los mayores pecados en el comportamiento humano entre seres que convivimos en un mismo ámbito o escenario social. Los médicos irresponsables, ¿no? Cuando son no actúan con responsabilidad, más bien son irresponsables, están están tomando actitudes antideontológicas. Y fíjense, la negligencia, la imprudencia son consideradas actitudes antideontológicas. Yo no puedo ser negligente en la medicina, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y bien hecho todo el tiempo.
¿verdad? Lo dijimos cuando hablamos de calidad asistencial en clases anteriores con ustedes. Y tampoco puedo ser pues imprudente, ¿no? Es como estarme cruzando al conducir un vehículo todos los semáforos en rojo, simplemente por el hecho de que no veo auto cercano por ahí y que en cualquier momento voy a cometer un accidente o sufrir un accidente, o voy a chocar a alguien o me van a chocar a mí. Y eso por imprudencia, por no haber respetado una simple norma de tránsito, por ejemplo. Y fíjense, médicos ignorantes, que es otra figura de la responsabilidad médica, como vamos a ver, el desconocimiento, el no saber algo. Un médico no puede decir yo no sé esto. Y si hay algo que no sabes o no conoces, pues no lo hagas. Es decir, no te vas a meter a manejar un caso de un paciente cuya patología desconoces. Entonces, eso eh, puede ser también una actitud penada y tipificada, como lo vamos a ver más adelante, como un acto que conlleva responsabilidad profesional médica. Entonces, estos son elementos que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y no solamente en la medicina, fíjense, si bien los médicos nos exigimos muchos de estos elementos, la lealtad entre médicos, por ejemplo, es fundamental. El hecho de que un médico hable mal de otro médico, traicione a otro médico o denigre a otro médico, es pues un acto antideontológico que no, un médico, profesional médico, no puede hacerlo. Pero también una persona que no es médico no puede ser pues desleal. O sea, si a ustedes en su vida cotidiana un familiar o un amigo muy cercano les demuestra deslealtad, ¿cómo actúan ustedes? Cortan pues la amistad o cortan la relación con ese familiar, ¿verdad? Por principio ético-moral. En el caso de la medicina, por principio deontológico. Por ello, en medicina existe pues el juramento hipocrático que ustedes hacen cuando reciben el diploma que los convierte en profesionales médicos, ¿no? El juramento hipocrático tiene mucho de deontología, ¿ya? Tiene mucho de deontológico, si ustedes quieren, porque es una especie de petición o ruego para que el médico sea dotado de las virtudes, fíjense, de las virtudes necesarias para cumplir con su misión delicada, y los principios morales que tal invocación contempla son, por ejemplo, los siguientes. No vamos a repetir todo el juramento hipocrático, pero dentro del juramento hipocrático están estas ideas, ¿no? El amar al arte y el amar el amor a la humanidad, el respeto, si ustedes quieren, y consideración por el ser humano. La indiferencia por el lucro y la gloria, ¿no? O sea, yo no puedo como médico lucrar con mis pacientes, y lucrar no implica, o sea, no estamos diciendo que no cobre por la atención, que no reciba una remuneración, sino estamos diciendo que no lucre. Ahí está la diferencia. Yo puedo cobrar por las prestaciones lo que éticamente corresponde cobrar, pero no puedo cobrar en exceso, no puedo cobrar el doble, el triple. Yo recuerdo que en mi año de provincia nos enterábamos de muchas cosas, pues de médicos que ya estaban trabajando, digamos, en el área rural, cuando nosotros llegábamos a hacer simplemente nuestro año de provincia, que era obligatorio para poder tramitar nuestro diploma en provisión o título en provisión nacional, ¿no? Y nos enterábamos ahí que, por ejemplo, el suerito de colores, el suero vitaminado, el Vitadex, con una ampollita de calcio, con otra ampollita de, eh, qué sé yo, de glucosa, de vitamina C, eh, se cobraba en el trópico. Fíjense, hace cuánto tiempo les estoy hablando, de los años
90, ¿no? Desde el 93 que egresé, 94 estuve en mi año de provincia, y ya nos enterábamos que los médicos que trabajaban ahí les cobraban por el suero Vitadex 500 bolivianos, cuando el suero costaba 20 bolivianos, el equipo de suero podía costar 5 bolivianos y podían cobrarle, si ustedes quieren, hasta 50 o 100 bolivianos, pero 500. Y como la gente pagaba, los médicos se acostumbraban a ese lucro, pero eso ya es pues lucro, ¿verdad? O lo mismo que alguna paciente cuando yo estaba haciéndole el recambio de su té de cobre, eh, me decía, pero doctor, ¿no tiene usted té de oro? ¿No? Pues le decía, como té de oro, la té de cobre solamente viene de cobre, el cobre es el elemento activo para que funciona para evitar el embarazo. No, un doctorcito allá en la comunidad nos ha ofrecido té de oro, ¿no? Y fíjense, en esa época el programa de salud sexual y reproductiva daba gratuidad en la colocación de la T de cobre, o sea, no cobrábamos nada porque el programa pagaba. El programa nos proveía las T de cobre, todo el equipamiento, nos capacitaron inclusive para todo ello y no teníamos por qué cobrar. Pero en los pueblitos los otros médicos hasta les hacían creer que había té de oro, ¿no? Entonces, esos son elementos de lucro. Y lo otro es la gloria, ¿no? Acuérdense mucho de que yo no debo buscar pues ser famoso y que todo el mundo me glorifique y me alabe simplemente por mi práctica médica, ¿no? Entonces, eso no puede suceder. En el juramento hipocrático se habla mucho del respeto por la salud y la vida, por el respeto a la autonomía del paciente, ¿no? Por eso decía, concédeme, Dios mío, indulgencia y paciencia con los enfermos obstinados y groseros. O sea, por más de que los pacientes puedan tener alguna mala actitud contra mí, yo tendría que tener hasta paciencia para tratarlos, ¿no? El otro elemento es el afán por la sabiduría en beneficio del paciente. O sea, que quisiéramos siempre saber resolver los problemas de salud del paciente. Y fíjense, ¿no? Lo contrario a la gloria es la prudencia y la modestia, ¿no? La humildad que decimos, y el respeto por los maestros o profesores en el campo médico, ¿no? Entonces, eso es algo que normalmente nosotros conservamos probablemente las generaciones anteriores, aunque yo también en mi época estudiantil me sentía muy molesto cuando algún compañero mío estudiante tuteaba a algún profesor. Y yo lo veía realmente como irrespetuoso, ¿no? Que a tu docente le estés llamando por su nombre directamente. O sea, a un profesional con muchos años en la docencia y todo, nunca me ha gustado llamar a mis colegas por su nombre, ¿ya? O sea, yo tendría que tener realmente mucha amistad y cercanía para poder hacerlo, pero en un ámbito de la facultad de enseñanza, eso como que le quita pues la autoridad y el respeto a los profesores, ¿no? Entonces, sin embargo, en todas las épocas pueden haber ejemplos de ese tipo. ¿Cómo debería ser el médico más bien? Debería ser un médico muy académico, tener conocimientos actualizados, no conformarse con lo que ha aprendido en la Facultad de Medicina, sino que una vez que está ejerciendo su campo profesional, ser actualizado. Si ha hecho una especialidad, perfecto, pero también dentro de esa especialidad debería tener conocimientos actualizados, ¿no? Saber reconocer limitaciones. O sea, yo no puedo resolverlo todo y no tengo por qué creer que todo lo que venga a mis manos tengo que resolver.
ser lo menos agresivo posible con el paciente en cuanto a las conductas médicas, tener mucha racionalidad, fíjense, razonamiento, hay que pensar mucho y utilizar la evidencia científica. Esos son elementos claves que todo médico debería hacer en el campo académico. Además de todo ello, además de lo académico, tener conciencia social, ¿no? Independientemente de su especialidad y el origen de su formación, debería tener conciencia social, ¿no? Que es el acto de solidarizarse con el sufrimiento de su paciente, sin importar el nivel de instrucción, la raza o condición social del paciente, ¿no? Entonces, además de tener mucha sabiduría, mucho conocimiento actualizado, basado en evidencias y todo ello, con conciencia social. Y además, responsabilidad social, ¿no? Todos tenemos la obligación de proteger la salud de la población por ser parte de nuestra formación y por el poder implícito que adquirimos ante la sociedad, ¿no? El momento que realizamos el juramento hipocrático, decimos que vamos a solucionar algunos problemas que afectan a esa población, a esa sociedad. El médico también debería ser solidario con sus colegas, con los familiares de los pacientes, con la institución en la que presta servicios y con el paciente que está atendiendo. La solidaridad es un principio fundamental. Y hoy en día se habla de la atención humana, la atención humanitaria, ¿no? El médico humanista, en el que se dice, ahí está el trato con empatía a los pacientes, el considerar el dolor ajeno, o sea, uno no puede aminorar, digamos, cuando un paciente está quejándose de dolor, uno no le puede estar pues diciendo, cállese, ¿qué le pasa? Entonces, uno tiene que saber que cuando uno está aquejado por alguna enfermedad y que provoca dolor, pues nuestro deber es más bien disminuir ese dolor, respetar la identidad del paciente, no despersonalizarlo y no ser paternalista, ¿no? Por eso de tratar a los pacientes de guaguita, hijito, mamita, papito, no debe existir, porque estamos despersonalizando y estamos haciéndonos muy paternalistas. Nosotros somos los papás y a la paciente le decimos hijita, mamita, entonces eso no puede suceder, ¿ya? Aunque a muchos de ustedes les parezca, ¿no? Pero suena bonito o se ve cariñoso, ¿no? O sea, el trato empático no significa ser cariñosito con el paciente, ¿no? La empatía es un trato cordial, respetuoso. El señor, la señora, el joven, la señorita, inclusive poder conocer el nombre del paciente y utilizar ese nombre para dirigirnos a él, ¿no? No decir, por ejemplo, el paciente de la vesícula, entonces el paciente del riñón, o sea, ahí seguimos despersonalizando a la gente. ¿Cómo debe ser el médico? Respetuoso del secreto profesional. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. Es parte del juramento hipocrático también. Y hoy en día se habla, fíjense, de educando a los futuros médicos en Canadá, un proyecto que se ha desarrollado. Ellos proponen 8 roles del médico contemporáneo. Primero, un médico experto toma las decisiones clínicas apropiadas. No está intentando, probando alguna cosita por si acaso, ¿no? Toma las decisiones clínicas apropiadas. El médico comunicador, educador, humanista, sanador. El médico colaborador, porque trabaja en equipo. El médico administrador de recursos, lo que ustedes están aprendiendo en administración sanitaria, ¿verdad? Manejar adecuadamente los recursos.
hemos dicho en calidad asistencial que no significa buscar una medicina barata, sino utilizar lo que debe utilizarse en forma pertinente y adecuada. El médico defensor de la salud, que abogue por la salud. El médico aprendiz estudiante, uno tiene que estar consciente que toda la vida de profesional de médico se sigue aprendiendo, pero también, fíjense, el médico investigador y el médico docente, ¿eh? Y el médico como persona ética. Fíjense los 8 roles que estamos, digamos, identificando para los futuros médicos que estamos formando. Entonces, deberían ser expertos, comunicadores, colaboradores, administradores, defensores de la salud, aprendices, o sea, tener esa actitud de aprendizaje todo el tiempo, investigadores, docentes, o sea, profesores y personas éticas, ¿no? Entonces, de todo eso que estamos diciendo que lo que debería ser, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que sucede cuando no cumplimos con principios deontológicos nuestra práctica profesional. Y de ahí nace el término de mala praxis o mala práctica médica. Esto se define como la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, y de esta omisión resulta cierto perjuicio al paciente. De ahí vienen los juicios por mala práctica, es decir, este médico en vez de sanarme me ha empeorado, este médico en vez de ayudarme a resolver mi problema me ha agregado otro problema, me ha sumado otra cuestión negativa. Entonces, a eso nosotros le denominamos mala práctica, ¿ya? O también cuando el médico, a través de un acto propio de su actividad, atendiendo pacientes y en relación causal y con culpa, produce un daño determinado en la salud del individuo. El daño culposo implica que no se hace a propósito, obviamente, es decir, yo no he pensado en ningún momento hacer daño porque los principios éticos y bioéticos los conozco, y la no maleficencia es uno fundamental, no hacer daño al paciente. No creo que ningún médico actúe deliberadamente para producir un daño, a no ser que sea un médico criminal, ¿sí? A no ser que sea un médico enfermo, sociópata o psicópata, etc. El accionar del médico, cuando produce un daño no justificable, se habla de mala práctica médica. Entonces, la mala práctica médica puede hacerse por omisión cuando no cumplo con el deber que estoy obligado a cumplir, y eso puede ocasionar un daño al paciente. Por ejemplo, hacer un examen clínico incompleto, ¿no? Y muchas veces por el apuro, por la cantidad de pacientes, uno dice, ¿qué tienes de dolor? Ah, me duele mi estómago, a ver, échese uno, y solamente le ve el estómago, pero no encuentro nada, ya, tómese este analgésico y punto. Se está haciendo una actividad incompleta. Ni siquiera le ha hecho un examen físico, ni siquiera le ha hecho una buena anamnesis, ni siquiera ha pedido los exámenes complementarios pertinentes para poder descartar alguna sospecha diagnóstica. Y la mala praxis por comisión, ¿no? Cuando efectuamos una acción que está prohibida por la norma, algo que no debíamos hacer, lo hacemos. Ejemplos de mala praxis, para que ustedes los identifiquen, por ejemplo, un defectuoso examen del paciente. Errores groseros de diagnóstico y de tratamiento. O sea, no puedo cometer errores, pues cuando estoy diagnosticando algo que está muy evidente y yo ni siquiera lo diagnostico. O hacer un mal tratamiento, un tratamiento inadecuado, con dosis inadecuada, medicamento inadecuado, etc. Ejemplos. Otro ejemplo, daños causados por el uso indebido o en mal estado de objetos, aparatos e instrumental y de medicamentos. O sea, puedo provocar reacciones adversas
puedo provocar interacciones medicamentosas, o por utilizar un objeto o aparato, un instrumental en mal estado, puedo más bien hacer daño al paciente. La omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad, es decir, no proceder de acuerdo al razonamiento clínico para poder detectar una enfermedad o descartar esa enfermedad. O una falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos puedan culposamente ocasionar. Por ejemplo, cuando tengo estudiantes y soy médico asistencial, no puedo dejarlos pues actuar solos, tengo que estar todo el tiempo asesorando, vigilando, mirando, orientando qué es lo que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Esa es mi función. Si no lo hago y estos estudiantes internos o residentes cometen una mala práctica, también es mi responsabilidad por no haber estado acompañando ese procedimiento. Cirugías sin diagnóstico ni pronóstico establecidos, cirugías sin planeación prequirúrgica, con una insuficiente evaluación clínica preoperatoria, descuido y falta de vigilancia en el postoperatorio, una cirugía innecesaria, no justificada por un diagnóstico previo, un cirujano no capacitado técnicamente para determinada operación y que se meta a hacer esa operación, desconociendo ello, y muchas causas de estas malas prácticas, a veces es la codicia, el querer enriquecerse, o simplemente querer aprender a hacer una práctica quirúrgica inescrupulosa. O sea, no me interesa si puedo hacer más cirugías, mejor, pero ¿y por qué le vas a sacar ese apéndice si está sanito? Mejor lo sacaremos, después vamos a estar operando apendicitis, o sea, cosas así que demuestran mucha imprudencia y una práctica quirúrgica inescrupulosa. Y esa es la historia de la mala praxis en su gran tamaño, ¿no? Los juicios originados en presunta mala praxis tuvieron un escaso desarrollo durante el siglo XX, ¿no? Había una mínima cantidad de juicios que se registraron en la primera mitad del siglo XX. Pero fíjense, hubo un aumento progresivo desde la década de los años 50 y se verificó un fuerte aumento en la cantidad de médicos y establecimientos demandados por la práctica médica desde mediados de la década de los 70, ¿no? De la centuria pasada. Si fue en la década de los 80 que ya se dio un fenómeno expansivo de los juicios por mala praxis, y esto se consolidó mucho más en los años 90 y en este primer decenio del siglo XXI, en este siglo XXI actual que estamos viviendo. O sea, 3 décadas que los médicos son objeto de juicios por daños y perjuicios basados en la práctica médica inadecuada. Entonces, de ahí viene, perdón, la denominada responsabilidad profesional médica, ¿no? Responsabilidad profesional es, digamos, todo lo que un ratito, permítanme, aquí ha habido un error. ¿A qué se llama responsabilidad médica? Cuando a través del ejercicio de la práctica médica surge un elemento objetivo, un daño, ¿ya? Que tiene una relación directa con el accionar del médico, ya sea por una atención médica, una intervención quirúrgica, un procedimiento, etc. Desde el punto de vista legal, si se haya encuadrado como un delito culposo, en donde la intencionalidad del accionar no fue provocar daño, ¿sí? Pero
cuando aparece ese daño, puede ser tipificado como un delito culposo, es decir, no lo esperábamos, nunca hemos buscado provocar ese daño con nuestro accionar, pero sucedió, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces sucede, fíjense, por imprudencia, por hacer más de lo que tengo que hacer, por impericia, por no tener mucha experiencia en un procedimiento y meterme a hacerlo, por negligencia, hacer un procedimiento sin cumplir todos los pasos de ese procedimiento, o inobservancia de deberes en el cargo. Por ejemplo, el abandonar mi turno de emergencia y que llegue un paciente que no ha recibido el auxilio y que ese paciente se complique o se muera, ¿sí? Entonces, todos esos elementos implican responsabilidad médica. Recuerden nuestra clase anterior en auditoría médica, ¿no? Que dijimos que la auditoría médica interna, la que hace el hospital voluntariamente, sí es, hemos dicho, pedagógica, correctiva, preventiva, ¿verdad? Pero cuando uno hace una auditoría externa por alguna demanda de mala práctica, ¿eh? Esa auditoría sí o sí tiene que determinar si hubo o no hubo esta responsabilidad médica. ¿Ya? Si el paciente ha sufrido algún daño y yo tipifico imprudencia, tengo que decirlo, el médico ha sido imprudente. O ese daño ha sido por impericia, tengo que decirlo, ese médico no tiene mucha experiencia en estos procedimientos y no obstante de ello se metió a hacerlo. O negligencia, cuando revisamos la historia clínica, es decir, no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se ha comido muchas partes del protocolo, no ha pedido los exámenes que debía pedir, no ha utilizado el medicamento que debería haber utilizado, no ha terminado la cirugía, lo ha dejado a sus ayudantes con la finalización, etcétera, etcétera. Entonces, la obligación, la responsabilidad médica significa la obligación que tienen los profesionales médicos de responder y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de la profesión. De ahí viene el hecho de la compensación. O sea, si yo he cometido un acto en el que tengo responsabilidad profesional médica, tengo que hacer pues el resarcimiento de daños y perjuicios. Eso no significa, el doctor está pagando para que no le metan a la cárcel, ¿no? El mismo juicio que me hagan por mala práctica, y si está demostrado con la auditoría externa más que he cometido una mala práctica, el mismo juicio me va a decir, ahora usted tiene que responder a la reposición de los daños y perjuicios del paciente. Eso puedo lograr inclusive ello con un proceso de conciliación y arbitraje. Antes de irme al juicio en el área judicial, ¿no? Antes de irme ante un juez, puedo tener la opción de hacer una conciliación que implica que yo estoy reconociendo mi responsabilidad médica. Cuando voy a conciliar es porque estoy reconociendo que sí he cometido un error médico. Y cuando pido arbitraje es todavía cuando yo digo, yo he hecho todo lo que tenía que hacer como manda el artis, la lex artis médica, y lamentablemente ha ocurrido un hecho fortuito, por lo tanto no es mi responsabilidad. Entonces eso yo puedo pedir un arbitraje para que antes de ir a un juicio legal sea un árbitro el que determine si realmente he cometido una falta o no. Según Nerio Rojas, él ha tipificado eh, la mala práctica con estos elementos jurídicos, ¿no? Un actor
el profesional médico con su diploma y título de médico. Un acto, el accionar médico, que puede ser clínico, quirúrgico, algún procedimiento, etc. El elemento objetivo, el daño en el cuerpo o en la salud, que puede ir desde una lesión leve hasta la muerte de un paciente. Pero ese es el elemento objetivo, esto es lo que vemos. Está visto el daño en el paciente. Si se fue la muerte, ahí está pues, el cadáver. Si fue una complicación, ahí está, pues estamos viendo objetivamente lo que se ha provocado. El elemento subjetivo, la culpa. Es decir, el haber cometido el haber tenido, el haber producido un daño, no voluntariamente, es decir, no hacer daño por hacer daño premeditadamente, ¿no? Sino por impericia, es que primera vez que hago esta cirugía y la fallé, pues, ¿no? O por imprudencia, quería estar en una cirugía y quiero hacer 3 actos quirúrgicos en vez de uno solo. O negligencia, no saber lo que se hace o no hacerlo completo. El quinto elemento jurídico es la relación de causalidad. Si entre el acto médico y el daño hay una línea directa, sin ninguna interferencia, si hay una relación causal, este daño se ha producido porque el médico ha hecho esto, entonces ahí la responsabilidad está comprobada. En cambio, si no hay una línea directa, es decir, ha aparecido un daño en el paciente, pero puede ser una reacción anafiláctica, por ejemplo, una reacción alérgica, una reacción idiopática, etcétera, que puede ocurrir de manera fortuita, ¿ya? Y estar descrito hasta en la literatura, pero eso implica de que no era mi intención y tampoco no he hecho nada malo, yo le he dado la dosis correcta de un medicamento, pero ha hecho una reacción anafiláctica. Entonces ahí ya no tengo yo la responsabilidad directa, ¿verdad? O sea, no hay esa relación directa entre acto y daño. Eso es lo que tenemos que saber diferenciar, ¿no? Por eso es que ustedes en medicina legal también han debido ver, espero, estos conceptos claros que cuando nosotros capacitamos a los médicos en auditoría médica, tenemos que aclararlos bien, ¿no? Por ejemplo, la imprudencia es un acto positivo, pero sin tener todos los elementos para poder realizar el acto médico. Es decir, el hecho de entrar a una cirugía de vesícula y después querer hacer una apendicectomía y una, qué sé yo, lipectomía al mismo tiempo, el médico está pensando, digamos, en forma positiva. Le ayudaré a este paciente, evitaré que tenga un apendicitis, lo sacaremos nomás su apéndice, ahícito se está viendo. O gordito está, le sacaremos nomás su grasita, pobrecito. ¿Ya? El acto es positivo, pero soy imprudente porque no estoy midiendo los riesgos, ¿ya?, añadidos a esa intervención quirúrgica. Y puede ser que mi colecistectomía está perfecta, pero en la lipectomía, por ejemplo, eh, comete un error o hay una complicación, listo, ahí está el daño. Entonces, y ahí la pregunta va a ser, ¿y por qué se ha metido a hacer esa otra cirugía más? Y el médico va a decir, yo pensaba en el paciente, pero ha sido imprudente, no ha medido los riesgos, no ha sopesado eso. Por eso se dice que es hacer más de lo debido. Por eso parece un acto positivo, es decir, inclusive está haciendo más de la cuenta, pero ¿quién te ha dicho que hagas más de la cuenta, verdad? Haz lo que tienes que hacer. Ni más ni menos. El hacer más es imprudencia. El hacer menos es negligencia. Un ejemplo de imprudencia es hacer varias intervenciones quirúrgicas cuando solo estaba programado una. Hacer algo que no estaba en la obligación de hacerlo.
impericia es la falta o insuficiencia de conocimientos de los procedimientos básicos o elementales. Un especialista recién formado o un residente de primer año, de segundo año, pueden pecar pues por impericia porque todavía no saben, no tienen todo el conocimiento de la especialidad. Incluso un especialista que se acaba de formar, acaba de egresar de la especialidad, puede cruzarse con algún caso que nunca vio en la residencia y por lo tanto para eso le falta conocimientos y experiencias previas. Pero impericia es una acción negativa, ¿no? Es decir, me estoy metiendo algo que no sé, que no conozco, que es primera vez que lo voy a hacer, que no tengo una experiencia al respecto, ¿no? Entonces, el médico que se equivoca groseramente en un diagnóstico, en un tratamiento medicamentoso, poco conocido por el profesional. Entonces, la impericia implica también una responsabilidad profesional. Y ahí está la negligencia, que es la peor de las responsabilidades, ¿no? Es un acto totalmente negativo porque es hacer menos de lo que se debería hacer, ¿no? Un ejemplo pues, es dejar olvidado un instrumental quirúrgico en un acto operatorio olvidando el protocolo establecido o incumplir procedimientos que tienen pasos conocidos, el saltarse pasos, el omitir cosas, eso es negligente. ¿Ya? Por eso el dejar un instrumental olvidado no es pues, pero es un olvido lo tiene cualquiera, ¿no? Para eso hay pues, el recuento de material, el recuento de instrumental, la revisión final, antes de iniciar el cierre de la herida operatoria, ¿verdad? Y todo eso tiene que ordenarlo el mismo cirujano. Si él no hace eso, está haciendo menos de lo que debe hacer. Cada vez que yo me olvide de cosas que debería haber hecho, estoy siendo negligente. Y el cuarto elemento de responsabilidad profesional, que es el que más se utiliza hoy en día en los hospitales, es la inobservancia de reglamentos o deberes a su cargo. Es un hecho negativo, no respetar reglas, protocolos, y va acompañado por una actitud de indiferencia o de negación hacia las disposiciones dictadas por una norma o por un reglamento a cumplir. Por ejemplo, el que ha abandonado un turno puede, además de ser tildado de negligente, además aumenta su sanción por el hecho de haber incumplido el reglamento de la guardia médica. El reglamento establece que uno nunca puede abandonar el servicio cuando está de guardia, cuando está de turno. No cumplir funciones descritas en el manual de funciones, incumplir normas de trabajo, llegar tarde a la cirugía, llegar tarde al trabajo, no traer la ropa adecuada, no cumplir con los protocolos de manejo que el mismo hospital ha establecido, ausencia injustificada, rechazo de atención, etcétera, son muchos que pueden estar en contra de los reglamentos o deberes del cargo. Pero, a diferencia de la responsabilidad profesional, que puede terminar en un proceso judicial o en una conciliación o arbitraje como elementos, digamos, alternativos, en la inobservancia de reglamentos hay una sanción administrativa y disciplinaria. O sea, tiene que haber. ¿Sí? Yo tengo que castigar pues, a alguien que no cumple los reglamentos. No le puedo perdonar algo que esté escrito y que no está cumpliendo. Y que además conoce las reglas. ¿Sí? Entonces, esto es importante de entender, ¿no? Que estas actitudes merecen, se resuelven con una sanción administrativa y disciplinaria. El rol del sistema legal, en teoría, el sistema de responsabilidad civil penal médica tendría dos objetivos básicos, ¿no? El compensar a las víctimas de actos negligentes o de mala práctica y el actuar como un freno para las prácticas inseguras, identificando y apartando a los malos profesionales, mejorando así la calidad de la medicina.
Ninguno de estos postulados se cumple en la actualidad con eficiencia, ¿ya? Lo de la compensación, por ejemplo, a veces acaba siendo una negociación entre el médico y la familia, y a veces la familia cede ante la cantidad de ceros de la cifra que le están ofertando. La constitución política del Estado exige, la actual, ¿no? En Bolivia, exige sanción para la negligencia médica. Lo dice la constitución. Entonces, los juicios penales por causar lesiones graves o gravísimas existen en el Código Penal. A los médicos se los está enjuiciando hoy en día por lesiones graves o lesiones gravísimas, que son dos delitos tipificados en el Código Penal, que alguien ha provocado lesión grave o gravísima. Lo mismo me puede suceder siendo yo chofer y haber atropellado a un peatón. Se le he producido lesiones graves y me puede poner juicio por él. Aparte de toda la sanción que el tránsito le va a dar, yo puedo enjuiciar a ese chofer por lesiones graves o gravísimas. Las auditorías médicas externas tienen fuerza probatoria, es decir, si en la auditoría médica externa ha resultado existencia de una responsabilidad profesional, es una prueba para un juicio en donde el médico va a perder ese juicio. Los procesos administrativos por inobservancia de normas y protocolos también están en la norma legal en Bolivia. Los problemas en la respuesta legal es, por ejemplo, la retardación de justicia, ¿no? La ausencia de normativa o carencia de recursos económicos, principalmente para las víctimas, ¿no? Los familiares de las víctimas que se quejan siempre de que un juicio tarda, no está normado y no hay plata para hacerlo. Entonces, fíjense, 50 casos que se registraron entre el 2005 a 2018, solo uno logró una sentencia contra 2 médicos por lesiones graves y gravísimas. De los 50 casos han quedado 20 porque los otros han abandonado por la chicanería jurídica. O sea, se han cansado del proceso judicial y lo han dejado así, ¿no? Entonces, esos son. Y por eso es que se necesitan, como nuestra justicia no cumple la función que debería cumplir esta que hemos dicho, de compensación y de frenar la mala práctica por todos estos problemas de retardación, de corrupción en el área judicial, etcétera. Entonces, por eso se habla de buscar mecanismos alternativos de resolución de conflicto. De acuerdo con los datos de la gestión 2017 del Comité de Lucha contra la Negligencia Médica, en Bolivia anualmente hay 250 casos por mala praxis y de esos en promedio 30 se encuentran en procesos de investigación. En términos generales, los medios alternativos de resolución de conflictos o resoluciones alternativas de disputa o medios alternativos de solución de conflictos son todos aquellos que pretenden dar una solución a intereses contrapuestos de manera no violenta, evitando su judicialización. Y ahí están. Dentro de estos, fíjense, el evitar el conflicto implica discutirlo informalmente, hacer una negociación, una mediación, una conciliación, ¿ya? O un arbitraje. Entonces, cuando estamos hablando de la conciliación y el arbitraje, estamos hablando de métodos alternativos de solucionar conflictos entre médicos y pacientes, evitando llegar al área judicial. Entonces, para concluir nuestra clase de hoy, vamos a ver elementos que predisponen a la mala práctica. Primero, reconocer que la medicina es una ciencia y arte, pero falible. Se puede fallar en medicina. La medicina no es perfecta. Pero también predispone, fíjense, el debilitamiento del aprendizaje biomédico.
Cuando muchos nos dicen, nuestros egresados de la facultad cada vez van disminuyendo su calidad de formación y sus capacidades y conocimientos, ahí está, pues van a ser gente, profesionales futuros, que van a cometer mala práctica, porque no han aprendido bien, porque toda la carrera han estudiado de apuntes, porque los exámenes los han aprobado viendo exámenes pasados, no leyendo la literatura, etc. El que hayan sistemas de salud que favorecen la despersonalización de la atención del paciente también predispone. La seguridad social, por ejemplo, que al médico le dice, usted me atiende 30 en sus 6 horas y punto, es que al médico le dan casi 10 minutos por paciente y es obvio que ahí va a cometer errores. Y las expectativas sobredimensionadas acerca del poder de la medicina. O sea, hay gente que viene con su diagnóstico de cáncer tipificado en fase terminal y el familiar quiere que su paciente sea salvado. Es imposible, pues. Hay pacientes de accidentes que vienen ya con signos de descerebración y los familiares piensan y quieren que la medicina resuelva ese problema. Entonces hay cosas que van a resultar como una sobredimensión del poder de la medicina. Pero que nosotros médicos tengamos esa expectativa sobredimensionada es un factor predisponente. Es decir, no, yo lo voy a resolver todo, yo soy capo, yo soy el supermédico, tampoco. ¿Qué desencadena una mala praxis? La medicina defensiva. Cuando estoy pidiendo todos los análisis y pruebas de laboratorio y gabinete invasivos y peligrosos solo para evitar que me hagan juicio. La cultura del apuro en la relación médico-paciente-consulta, el hacer rápido, rápido. La búsqueda de la trascendencia en los medios de comunicación por parte del profesional y la ambición económica desmedida por los profesionales de la salud. Queremos ganar en un paciente lo que otros ganan en un mes. ¿Cómo se puede prevenir mala práctica? Con un entrenamiento personalizado, una formación intensiva en los estudios de grado y en los estudios de posgrado, con una adecuada relación médico-paciente y también, fíjense, con una remuneración digna que evite que el médico busque el enriquecimiento. El consentimiento informado o escrito para firmar en tratamientos prolongados, riesgosos, también previene juicios por mala praxis, ¿no? Y el entrenamiento posgradual en bioética y medicina legal y la recertificación de los especialistas. Ahora, ¿qué predispone una demanda legal? El número excesivo de prácticas y análisis invasivos. Cuando exageramos con los exámenes, ya los abogados del paciente, ya los familiares están diciendo, todo me están pidiendo, todo. No, hay que hacer juicio. Abogados que fuerzan el litigio en beneficio propio, ¿no? Que te dicen, usted no se preocupe, no va a poner un peso, nosotros vamos a hacer todo el proceso legal, firme acá, y si ganamos, usted se lleva el 30%, nosotros el 70%. El desconocimiento por parte de los médicos de las normas legales que rigen su profesión y el contrato de prestación con entidades empleadas, ¿no? No conocemos nuestras responsabilidades, que desencadena una demanda legal. La industria del juicio a los médicos hoy en día es lucrativa. Hay muchos médicos en las puertas de los hospitales repartiendo tarjetas, ofreciendo sus servicios. O el hecho de reclamos resarcitorios excesivos, ¿no? Que familiares sabían que el paciente iba a fallecer, pero no, algo hay que sacar de ahí. O ha cometido un error el médico, le sacaremos lo más que podamos. Antecedentes de sentencias condenatorias simultáneas a médicos e instituciones elevan, desencadenan más demanda. Este médico ya ha sido enjuiciado antes, este hospital ya ha sido enjuiciado antes. Y la facilidad del demandante por el
para lograr un derecho a litigar sin gastos, ¿no? Los abogados pagan todo. ¿Cómo prevenir eso? Otra vez, una buena relación médico-paciente, cumplir con el consentimiento informado, firmado y explicado al paciente y a un testigo, y la intervención activa del Comité de Ética Hospitalaria ante conductas médicas que puedan implicar un daño al paciente. Hay otras prácticas más, por ejemplo, la junta médica. Cuando hay un caso muy difícil de manejarse, es una de las alternativas que tenemos es convocar a una junta médica para poder tener la opinión y ayuda del equipo médico como tal. Porque a veces el médico que está con el paciente está perdiendo la perspectiva, en cambio los otros le van a poder aportar en alguna cosa que no ha tomado en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso entiéndanlo muy bien porque es el paciente hoy en día debe, al participar en su atención y exigir sus derechos, el médico al cumplir con sus obligaciones y respetar a sus pacientes, van a lograr juntos una atención médica eficiente y un ejercicio profesional seguro. Entonces, eso es algo que teníamos que recordar con ustedes en esta materia y en esta penúltima clase, justamente porque nos parece fundamental el no desconocer estos elementos. Bien, con eso concluyo la presentación. Lamentablemente no tengo el audio de ustedes, así que si hay alguna consulta, pues no la voy a poder escuchar. Pero la presentación está subida, así que la tienen disponible en el aula virtual. El siguiente sábado tenemos nuestra última clase, no se olviden de ello. Muchas gracias y tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego.